Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira y para mí es un gusto acompañarlos en la noche de hoy. La noticia: un año de encierro cumple el grupo de opositores a la dictadura de Nicolás Maduro, refugiados en la Embajada de Argentina en la ciudad de Caracas. 5 líderes políticos del equipo de campaña de la dirigente María Corina Machado suman hoy 365 días completamente aislados y resistiendo el implacable asedio de la dictadura. Edmundo González, presidente electo de Venezuela. Hace un año, un grupo de venezolanos buscó refugio en la Embajada de Argentina en Caracas. Desde entonces, han sido convertidos en rehenes del régimen, aislados, privados de luz, agua y comida. Un trato inhumano que refleja lo que viven miles de presos políticos en el país. Hasta hace poco eran 6, pero uno de ellos, quizás por las consecuencias de esas condiciones, falleció. Los demás han sufrido enfermedades, golpes, tortura psicológica y amenazas constantes, sin atención médica ni auxilio. Sus familias también son víctimas de este amedrentamiento, de un sistema que nos tiene a todos como rehenes. La noticia: son en total 8.760 horas las que han pasado estos 5 rehenes políticos en la embajada convertida por la dictadura de Nicolás Maduro en una injusta y cruel prisión. Tras un año, ellos siguen sin un salvoconducto que les permita su salida hacia un territorio seguro, hacia otro país. Dirigentes venezolanos en España siguen esperando una respuesta a la solicitud que radicaron ante el gobierno de Pedro Sánchez para que presione a Nicolás Maduro por los permisos de salida para los refugiados. Y justamente queremos la intervención del ministro Álvarez para que nos permita justamente seguir haciendo las gestiones necesarias para lograr el salvoconducto de nuestros compañeros y la salida segura del país. El punto clave de esta noticia: los rostros de esta barbarie que no cesa en Venezuela. Recordemos que entre el 20 y el 21 de marzo del año 2024 ingresaron a esta sede diplomática, a la Embajada de Argentina en Caracas, 6 personas en busca de protección. Uno de ellos, ustedes lo ven en pantalla, es el exministro de Transporte de Venezuela y asesor de María Corina Machado. Estamos hablando de Fernando Martínez Motola, quien falleció el pasado 26 de febrero, víctima de un derrame cerebral, 2 meses después de haber abandonado la embajada. Hay quienes aseguran que su muerte se debió también a esa tortura psicológica y a todos los sufrimientos que vivió durante el tiempo que estuvo encerrado en esa embajada. Él decidió salir y entregarse a las autoridades del régimen, que finalmente lo mantuvieron en detención domiciliaria hasta el día de su muerte. Él es Fernando Martínez. También ustedes van a ver los 5 que continúan en la embajada. Están Claudia Macero, quien es la jefe de comunicaciones de 20 Venezuela. Está Pedro Uruchurto, coordinador internacional de 20 Venezuela. Magali Meda, quien es la jefa de campaña de María Corina Machado. El coordinador electoral, Humberto Villalobos, y el exdiputado a la Asamblea Nacional y exgobernador de Bolívar, Omar González, quien nos acompaña el día de hoy. La Fiscalía de la tiranía madurista los acusa a todos ellos de supuesta conspiración y traición a la patria. El Ministerio Público ha solicitado 9 órdenes de aprehensión, de las cuales ya 2 se han hecho efectivas. Se han hecho efectivas las detenciones de Henry, como dije, Alviares y Dignora Hernández. Y están en curso las investigaciones
con orden de aprehensión en contra de Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, alias Beto, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Magalis Meda. Y en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar a esta hora en la ciudad de Caracas a uno de estos 5 opositores al régimen de Nicolás Maduro que se encuentra dentro de esa embajada, la embajada de Argentina en la ciudad de Caracas, y que en este momento está bajo el resguardo de Brasil. Uno de estos 5 líderes políticos que hoy completan cerca de ya 12 meses completan hoy, completamente encerrados en esta sede diplomática. Ustedes lo ven en pantalla. Él es Omar González, quien valientemente se ha opuesto a la dictadura de Nicolás Maduro. Él es un periodista también, al igual que nosotros, y pues fue diputado de 20 Venezuela, fue gobernador también del estado Bolívar. Durante todos estos meses de encierro ha escrito un libro que se llama San Celestino de Cuerpo Entero. Es una entrevista muy especial las que les vamos a presentar el día de hoy. Omar, bienvenido al programa La Noche, y lo escuchan en todo el continente americano y en el resto del mundo. Bienvenido. Saludos, Jefferson, y saludos cordiales a toda la vasta audiencia de este programa. Gracias por este contacto, un día tan importante para nosotros como hoy, 20 de marzo, cuando cumplimos un año de encierro en la Embajada Argentina en Caracas. Omar, tengo muchas preguntas para hacerle. Quiero comenzar con una muy básica. Luego de 12 meses de encierro en una sede diplomática que es peor que una prisión, porque en una prisión por lo menos se le permite a un reo recibir visitas de su familia, a ustedes no les permiten nada de eso, tampoco les permiten que ingresen alimentos a la sede diplomática, ni ningún tipo de carta de sus seres queridos. Después de 365 días de estar en estas condiciones, ¿qué hay en su mente y en su corazón en este momento? Cuando llegamos a la Embajada de Argentina en Caracas, huyendo de la policía de Maduro, que estaban detrás de nosotros y de 2 compañeros más que lograron detener, creíamos que habíamos llegado a un sitio seguro. Era una embajada, la sede de un país en el territorio venezolano. Nos equivocamos de palmo a palmo. De inmediato comenzaron las represalias, el asedio, expulsaron a los diplomáticos argentinos de Venezuela, rompieron relaciones y comenzó el viacrucis de los 6 venezolanos que pudimos llegar a esta sede diplomática. Desde luego es un desgaste físico y mental tremendo, porque no solo es el asedio constante de hombres fuertemente armados, hay 6 alcabalas para poder llegar a esta sede diplomática repleta de funcionarios con los rostros cubiertos con pasamontañas. Las casas aledañas a esta embajada fueron expropiadas y allí colocaron pelotones de policías y francotiradores con rifles de asalto con mira telescópica. Por si fuera poco, pusieron jaurías de perros de la raza Rottweiler y pastores alemanes, como hacían en los campos de concentración nazi. Y nos cortaron la luz, nos cortaron el agua y nos pusieron todo tipo de trabas para alimentos y medicinas. Desde luego esto ha originado un desgaste físico y mental, porque tampoco nos dejan ni siquiera recibir un familiar cercano. Yo soy un hombre con 53 años de casados y mi esposa por primera vez pasamos unas navidades separados, un año nuevo, sin los hijos, sin los nietos. De mi cumpleaños acabo de cumplir 75 años de edad y mi esposa me envió como regalo una caja de comida, y los policías que están al frente de la sede diplomática lo decomisaron, y como tortura psicológica, cosas simples, maní, merey, algunas pasas, ciruelas y con flake, y entonces delante de nosotros se los comían, se lo tiraban en la boca para que lo viéramos, forma de tortura psicológica. Desde luego quedamos 5 de los 6 que llegamos. Un compañero murió, como tú has dicho,
y desde luego es producto de ese desgaste no solamente físico, sino también mental. Omar, hace 365 días, cuando ustedes tomaron la decisión de refugiarse en esta sede diplomática, ¿qué expectativas tenían? ¿Creían ustedes que de la Embajada de Argentina iban a poder escapar a la represión del régimen, quizás siendo enviados a otro país? Efectivamente, los primeros días, tan pronto el gobierno del presidente Javier Milei aprobó darnos el asilo diplomático oficialmente, la Cancillería de Maduro nos ofreció salvoconductos para que viajáramos a Buenos Aires. De hecho, el día 29 de marzo teníamos todo listo, habíamos comprado los boletos para ir a Argentina, donde teníamos el asilo diplomático aprobado por el Estado argentino, y le pedimos al abogado de la organización que revisara el documento, el ex magistrado Perkin Rocha, quien por cierto está ahora secuestrado, detenido en el centro de tortura más grande de América Latina, el Helicoide, y ni siquiera a él se le ha permitido la visita de sus familiares. Pues en todo caso él lo revisó y teníamos todo listo para salir a las 11 de la noche de ese día. Sin embargo, lo que está sucediendo dentro del régimen de Maduro, que hay fracciones que están enfrentadas unas con otras, vino una contraorden y se quedó así, y desde ese momento estamos en el limbo, no sabemos cuál va a ser, pero sí creíamos que teníamos el salvoconducto para viajar a Buenos Aires, cosa que no ha ocurrido. Después de eso no hubo ningún otro, ni siquiera amago de cumplir con lo que establece el Tratado de Caracas, el cual es signatario Venezuela, y la Convención de Viena, que son el derecho internacional que regula el tratamiento que deben tener los asilados diplomáticos en cualquier parte del mundo. Omar, yo sé que son muchas las anécdotas, muchos los sentimientos, muchas las tristezas, frustraciones también, las que ustedes han vivido al interior de esta embajada diplomática, desde donde se está originando esa entrevista que les presentamos a nuestros televidentes el día de hoy. Pero quisiera que trajera usted a su memoria cuáles han sido los momentos o quizás el instante más complejo que ha tenido que enfrentar usted y sus 4 compañeros durante este último año al interior de esta embajada diplomática que, repito, es peor que una prisión. Han sido varios, Jefferson, han sido varios. Ha habido 4 intentos de asalto a esta sede diplomática. 4 intentos de asalto con movilización de tropas, etcétera, etcétera, que no se han concretado. Uno de los más fuertes fue cuando estaba en una sede diplomática, también asilado, el hoy presidente electo Edmundo González Urrutia. En esa noche hubo una gran movilización, incluso jefes oficiales de los cuerpos de seguridad del Estado gritaban el flanco izquierdo, el flanco derecho, tú tumba la puerta. Ya creíamos que era inevitable el asalto a esta sede. Y que, por supuesto, que estamos 5 personas que absolutamente no violentas, y con una patada que le dieran a la puerta entraban, no podíamos hacer más nada. Pero de pronto eso también se desmontó y no entraron. Luego nos enteramos que mientras estaba ocurriendo ese amago, ese show de asalto a la sede de Argentina en Caracas, estaban chantajeando a Edmundo González Urrutia en la Embajada de España, y le decía: mire, en este momento estamos tomando la Embajada de Argentina en Caracas, y esto mismo va a ocurrir aquí si usted no se sale del país. Y fue parte del chantaje que le hicieron para que abandonara a Venezuela. Esto ha ocurrido varias veces, y por eso nosotros hemos decidido, los que nos quedamos en esta enorme edificación, somos íngrimos y solo 5 personas, tener guardias. A mí me toca, por ejemplo, la guardia de 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, y cada uno tiene un horario diferente, y hemos instalado un sistema de alarma casero, es decir, tenemos unas ollas y sartenes puestos en ciertos sitios, por lo menos para hacerlo sonar y que los compañeros se despierten y no sean sorprendidos en la cama por un asalto de estos policías de Maduro. Eso lo hacemos diariamente, sobre todo porque la oscuridad es lo que reina dentro de esta edificación,
De hecho, ha habido varios accidentes con lamentables saldos de heridos que nosotros mismos hemos tenido que atender porque no permiten el acceso de ningún tipo de auxilio. Los primeros días que nos cortaron la luz, esta sede tenía una pequeña planta de emergencia que la estuvimos usando a ratos durante 3 meses, pero finalmente la planta se fundió. Luego el gobierno del presidente Milei decidió comprar una nueva planta de emergencia que lograron ingresar con el permiso de la Cancillería, en medio de un despliegue policial que aquello parecía la guarida de Bin Laden, si estuviera vivo, o el comando de grupos terroristas como Al-Qaeda, o qué sé yo. Lo cierto del caso es que el técnico que venía a instalar esa pequeña planta estaba todo nervioso, invirtió los cables y quemó la nevera y dejó los cables fundidos de buena parte de esta edificación. Y no ha sido posible en varios meses que el técnico, que todavía esa plantica está en garantía, pueda venir a restituir el servicio. Esto es parte del terrorismo psicológico que nos aplican diariamente. Nos hemos tenido que convertir en MacGyver, esa serie de televisión de inventos raros, y cargamos los teléfonos con un ventilador chino que se carga con unas celdas solares, y con eso lo hemos convertido en los proveedores de electricidad para cargar las baterías. Omar, ¿cómo es la relación que usted tiene con Claudia, con Pedro, con Magali, con Humberto, en medio de estas condiciones tan difíciles? Ya me anticipaba usted algo de la forma como se repartían las tareas, por ejemplo, para hacer guardia, para hacer sonar una alarma con unos sonidos que ustedes tienen internamente. ¿Cómo ha sido ese apoyo mutuo que se han dado todos ustedes entre sí y que, hay que decirlo, se ha convertido como en la familia que uno puede escoger, que son los amigos, y que en este caso por razones relacionadas con su trabajo político y con la represión de la que han sido víctimas, pues los ha llevado pues a compartir tanto momentos difíciles y duros, pero también unos momentos de solidaridad que me gustaría que recordáramos, teniendo en cuenta que se han dado en el marco de una situación bien compleja como la que enfrentan ustedes. Es correcto la analogía, se han convertido en familia, ¿no? Aquí se han estrechado los lazos, no solamente nos repartimos responsabilidades y tareas. Por ejemplo, el arquitecto Humberto Villalobos, un hombre de una vasta experiencia incluso en materia de las petroleras venezolanas, ha sido fundador de la empresa Slata, es un experto electoral. Bueno, se ha transmutado el cocinero. Es el que cocina y tiene unas habilidades extraordinarias que nos ha permitido poder sobrevivir con lo más elemental, pero hace el mejor de los esfuerzos. Otros se dedican a la limpieza, otros nos dedicamos a llevar los bidones de agua que podemos recoger en una edificación que está adosada a una colina y que son prácticamente 5 pisos, cargando esos bidones de agua para el aseo personal y algo de higiene en la habitación, etcétera, etcétera. Es decir, nos hemos repartido hoy en la noche, a la luz de la tenue luz de una vela, pues compartimos anécdotas, historias, anhelos, esperanzas, y eso ha generado unos nexos inolvidables, ¿no? Lo mismo pasó con, por ejemplo, el compañero Fernando Martínez Mótola, que estuvo 9 meses con nosotros. Él es contemporáneo mío, cumplió acá 70 años, yo cumplí hace poco 75. Y yo lo conocía cuando él era ministro de Transporte y Comunicaciones, presidente de la Telefónica CanTV, yo era gobernador del estado Bolívar, y ya nos conocíamos de antes. Y luego, en el comando de campaña, él era enlace con la llamada Plataforma Unitaria. Bueno, pues bien, en más de una oportunidad tuvo crisis de tensión arterial, que yo mismo podía atenderlo, le tomaba la atención, le preparaba cualquier menjumbre, como le decimos los venezolanos, esos tés caseros, etcétera, etcétera. Pero el desgaste emocional era muy grande. El amor que él sentía por sus nietas, por su esposa, era indescriptible.
Y probablemente cuando decidió aceptar las condiciones de medidas cautelares para que pudiera ir a su casa cerca del mes de diciembre, bueno, fue a despedirse de su esposa y de sus hijos, porque en poco tiempo le dio un derrame cerebral y murió. Y él estaba igualmente presente con nosotros en esa especie de hermandad que ha surgido en medio de tantos sacrificios como los que estamos viviendo. Quizás el día de hoy también queremos rendir un homenaje a Fernando Martínez Motola, que como usted bien nos lo recuerda, Omar, estuvo 9 meses acompañándolos. Él falleció como consecuencia de un derrame cerebral el pasado 26 de febrero y tomó la decisión de salir de esta embajada luego de aguantar más de 9 meses esa tortura psicológica a la cual los ha sometido la dictadura chavista, a ustedes, a estos 5 líderes opositores que pues valientemente siguen resistiendo. Omar, ¿usted ha pensado en salir de la embajada en este tiempo? ¿En algún momento de desespero ha contemplado la posibilidad de salir y pues enfrentar a esta dictadura que le tiene lista una orden de aprehensión muy seguramente y que lo ha acusado a usted de delitos como traición a la patria, como conspiración? Nosotros conversamos sobre esto y por lo menos lo que hemos escuchado de cada uno de los que quedamos acá es que de ninguna manera nos vamos a entregar a la dictadura de Maduro. Aquí nos podrán sacar por la fuerza, pero no nos vamos a entregar. No nos rendimos y eso es una definitiva. En mi caso particular, por ningún motivo me voy a entregar a los verdugos de Maduro, que en estos momentos está dando una demostración de realmente inédita de cinismo, ¿no? Ponerse la máscara de defensor de los derechos humanos al condenar la deportación de compatriotas venezolanos de Estados Unidos porque estarían violando los derechos humanos de esos compatriotas. Cuando él tiene aquí 2.000 presos, algunos de los cuales están secuestrados, están siendo torturados, algunos han sido asesinados, han sido lanzados por los balcones, y nosotros mismos somos víctimas de la violación flagrante de nuestros derechos humanos y tratar de hollar nuestra dignidad como seres humanos. No, eso es el descaro más grande y la demostración de hipocresía más aberrante que hemos podido ver en la historia de Venezuela. Bueno, entonces nosotros tenemos la decisión de que no nos rendimos y tendremos que afrontar y apelar a lo que es el derecho, la justicia. Ahí hay algo extraño con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Hay un silencio ensordecedor. Yo, en lo personal, yo no me explico cómo es posible que los embajadores acreditados en Venezuela mantengan un silencio frente a tales aberraciones en una sede diplomática. Hoy somos nosotros, pero es que la tradición del asilo en Latinoamérica es muy antiguo y esto le puede pasar a cualquiera en cualquier sede diplomática. ¿Cómo es posible que los embajadores que están acreditados en Venezuela se hagan la vista gorda, volteen, no abran la boca? Yo mismo le he escrito al nuncio apostólico, que es el decano del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, y ni siquiera ha respondido y no ha levantado una sola palabra en contra de lo que está sucediendo en esta sede diplomática. Omar, este diálogo está muy interesante, es una gran entrevista que ha logrado nuestra productora Harriet Hidalgo, directamente del sitio donde usted y 4 opositores más se encuentran confinados en una embajada que más parece una prisión bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Omar, antes de marcar una pausa comerciales, me surge una duda. ¿Por qué cree usted que la dictadura de Nicolás Maduro no ha entrado a la embajada y no los ha capturado? ¿Qué detiene al tirano de entrar al sitio donde ustedes han estado confinados durante todo este tiempo? Hay una tortura psicológica, una tortura física también que se ha dado como consecuencia de ese asedio que ejecutan los guardias de seguridad de Maduro, pero hasta el día de hoy Maduro no se ha atrevido a entrar a esa embajada. ¿Por qué? Excelente pregunta, Jefferson. Es la misma que nos hacemos nosotros en esas conversaciones entre los que estamos acá. Y comenzamos a analizar por qué. Nosotros hemos llegado a una conclusión.
que somos rehenes. Nosotros hemos sido secuestrados en esta sede diplomática por Maduro y somos fichas de cambio en caso de que se le ponga la cosa muy difícil o más difícil lo que ya la tiene, para negociarnos. Si le permiten salvarse, salir, qué sé yo. Es decir, nosotros somos fichas de cambio, somos más valiosos estando acá en una sede diplomática a la hora de haber una negociación, un intercambio, que las cosas se pongan muy difíciles o más difíciles de lo que ya están para ellos, y nos cambien, como han hecho cuando, por ejemplo, atraparon infraganti a familiares cercanos al poder en Venezuela traficando con drogas, o como han atrapado a testaferros, algunos de los cuales está el barranquillero Alex Saab, y después los cambiaron por la liberación de algunos estadounidenses que estaban presos en las mazmorras de acá de Venezuela. Es decir, nosotros pudiéramos ser fichas de cambio para negociar, y por eso es que no han asaltado y no nos han llevado a los centros, a las inmundas cárceles que hay en Venezuela. Así están varios estadounidenses, hay 9 estadounidenses presos, hay muchos colombianos presos, hay varios españoles y de otras nacionalidades, incluso un franco-estadounidense que estaba en Colombia, cerca de la frontera. Los policías de Maduro y los militares de Maduro los jalaron a la frontera, al territorio venezolano, y está preso también. Es decir, somos rehenes de una dictadura y fichas de cambio a la hora de que lo necesitan. Esa es nuestra hipótesis frente a esa pregunta interesante que nos acabas de hacer. Omar, le voy a pedir unos minutos, voy a marcar una pausa a comerciales. Invito también a nuestros televidentes a que opinen sobre esta situación que estamos denunciando hoy aquí en el programa La Noche. 365 días después, habla Omar González, uno de los 5 opositores al régimen de Nicolás Maduro, que buscando el asilo político en la Embajada de Argentina en Venezuela, terminó prácticamente preso, porque durante los últimos 12 meses no le han permitido a estos opositores ni salir de Venezuela, pero tampoco les ofrecen garantías para que puedan salir en libertad, y han tenido que vivir durante todo este tiempo en esta sede diplomática. Estamos hablando de 12 meses. Pueden opinar en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Cuando regresemos, continuaremos hablando con Omar González específicamente del tema familiar. Cómo hacen ellos para comunicarse con sus seres queridos, cómo ha pesado esa distancia en el ánimo, en el ímpetu con el cual ellos todos los días continúan defendiendo la democracia al interior de una embajada. Una pausa comerciales y ya regresamos a este programa La Noche. Volvemos a la ciudad de Caracas, específicamente a la Embajada de Argentina, en la capital venezolana. Allí está Omar González, uno de los 5 opositores al régimen de Nicolás Maduro, asilado en la Embajada de Argentina en Caracas, y que desde hace un año prácticamente se encuentra preso, privado de su libertad, al interior de esa sede diplomática, teniendo en cuenta que si sale de este lugar, automáticamente será privado de la libertad por parte de la tiranía de Nicolás Maduro. Omar, hablemos del tema familiar. Usted tiene 75 años, 53 años de matrimonio. ¿Cómo ha sido esa experiencia o esa tortura de estar alejado completamente de su familia durante todo este tiempo? Por ejemplo, su esposa tuvo que exiliarse en Canadá pocos meses después de que usted tuviera que asilarse en la Embajada de Argentina. Eso es uno de los aspectos, Jefferson, más dolorosos de esta situación, ¿no? La fractura del contacto físico con la familia. Efectivamente, el régimen no solo persigue a quienes adversamos a su sistema y su administración, sino que esto se extiende a los familiares, y no solo de los que estamos acá, los familiares de María Corina Machado, del Mundo González Urrutia, de todo aquel que a ellos se les ocurra, también son víctimas de esa persecución. Y previendo esa circunstancia, pues mi esposa aceptó que era necesario viajar fuera de Venezuela para estar segura. Y está en Canadá, efectivamente, en Ottawa, en su capital.
Lo cierto del caso es que por primera vez en 53 años de matrimonio, pasamos las Navidades, el Año Nuevo, los cumpleaños, etcétera, etcétera, separados. Y nos comunicamos afortunadamente vía digital todos los días, y eso compensa un tanto esa ausencia. Pero sin duda alguna eso, lo más doloroso, la falta de un abrazo físico. A veces me despierto en las noches llamando, como si estuviéramos en mi cama, en mi cuarto, en mi casa. Lo mismo le sucede a ella. Son demasiados años de tener una familia y somos muy unidos. Mis 3 hijos, mis nietos, mis 4 nietos, etcétera, etcétera. Pues Omar, nosotros nos hemos tomado el atrevimiento de invitar a este programa a su esposa. Y digo atrevimiento porque es un momento que quizás debería ser más familiar, más íntimo. Una comunicación entre usted y su esposa, a quien no ve físicamente, no se pueden dar un abrazo, un beso, desde hace más de 12 meses. Ella está con nosotros desde Canadá, ustedes la ven en pantalla, es Nilsa Cristina Manzano de González, también perseguida del régimen de Maduro en el exilio, y por supuesto es la esposa de Omar González. Nilsa, gracias por estar con nosotros. Omar la escucha en este momento. ¿Qué decirle a este hombre? ¿Qué decirle a este hombre que acaba de narrarnos ese asedio criminal que ha sufrido durante los últimos 12 meses? ¿Qué le puede decir usted como esposa para que se cuide y siga resistiendo con valentía frente a todos estos vejámenes que él y otros 4 líderes opositores están sufriendo en este momento al interior de la Embajada de Argentina en Caracas? Bueno, ante todo quiero agradecer a NTN 24, al equipo de producción y al programa La Noche por visibilizar pues una situación tan inédita como la que está ocurriendo en la sede diplomática de la Embajada de Argentina. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que es muy valiente, que realmente es muy resiliente porque las personas que están dentro de la embajada, y específicamente mi esposo, pues eso, que nosotros estamos aquí dándole la fuerza moral, el apoyo moral que él requiere y que estamos con él y que definitivamente es una causa por la cual se está luchando en Venezuela, la democracia, por nuestra democracia, y que me siento muy orgullosa de él, a pesar de que, por supuesto, me hace muchísima falta. Omar, ahí lo escucha su esposa. ¿Qué decirle a esta mujer sobre lo que ha representado el apoyo de ella y de sus hijos para que usted se mantenga firme y con ese ánimo durante los últimos 12 meses, pese al asedio cruel que ha vivido por culpa de la dictadura? Yo soy muy orgulloso de Nilsa. Ella es una profesional de la psicología, y tengo un apoyo extraordinario de parte de mis hijos igualmente. Anoche le mandé una canción que me hizo recordar la etapa de adolescente, cuando éramos novios y cuando nos casamos. Bueno, muchas gracias, por esta oportunidad de decírselo a través de un medio de comunicación tan importante como es NTN 24, que me siento muy orgulloso y feliz de que esté segura y que nos acompañe a todos los que estamos luchando en Venezuela desde allá, como están haciendo tantos venezolanos regados por el mundo, a conseguir el cambio que tanto exige y necesita el pueblo venezolano. Omar, ¿y qué decía esa canción? Bueno, es una canción de Rocío Dúrcal, ¿no? Los años que han pasado, ¿no? Cuando, bueno, éramos adolescentes, nosotros nos casamos muy jóvenes, tuvimos nuestros hijos también muy jóvenes, y los años que han pasado, lejos de, y en estas circunstancias, lejos de dañar la relación, ha fortalecido, parece mentira, ¿no? Las cosas que antes uno le daba importancia, que si el carro, que si la casa, que si el trabajo,
¿no? Ahora le damos mucho más importancia y he valorado mucho más la familia, la conversación íntima, la necesidad de estar cerca, pues, ¿no? Incluso debo confesar que no duermo bien, ¿no? Porque me acostumbré a dormir al lado de ella y desde luego son demasiados años y ahora en las noches eh, me cuesta conciliar el sueño y solo cuando me vence todavía pienso que estoy al lado de ella en esta embajada que no es mi casa, que no es mi cama, que no es mi hogar. Nilsa, usted escucha ahí la voz de su esposo en esta conversación que hemos propiciado aquí en NTN 24. ¿Qué decirle, Nilsa, a él para que se cuide? Porque lo que más nos preocupa en este momento es todo lo que nos ha contado. La forma como no le permiten tener atención médica dentro de la embajada, la forma como le restringen los alimentos también, las medicinas. ¿Qué le dice usted como esposa a él y a los amigos que lo acompañan, estos 4 líderes opositores que se convirtieron ahora en nuevos integrantes de la familia de Omar González? Bueno, realmente es bastante difícil decirles que se cuiden como tal, porque, por ejemplo, en el campo de la salud, imagínate nada más por la ingesta de alimentos adecuados, una dieta adecuada a las personas que están allí y también por la parte psicológica, ¿no? No solamente la salud física, sino también la salud mental. Es muy difícil porque han estado sometidos a un despiadado régimen dictatorial que por supuesto les ha hecho, los han tratado pues de que ellos vulneren sus principios democráticos por los cuales están allí presos de manera inexplicable. Y es muy difícil decirles que se cuiden. En todo caso, hacer mucha oración por ellos, estar con ellos en todo momento, porque nosotros estamos comunicándonos a través del teléfono celular, gracias a Dios que está esta tecnología que nos acerca y que podemos darle esa palabra de apoyo, ese abrazo virtual, que es la única manera de acercarnos. A mí particularmente también me hace mucha falta él. Yo también estoy muy acostumbrada y ahora tengo tanto tiempo aquí en Canadá, a pesar de que estoy con mis hijos, ellos tienen la ciudadanía canadiense mis hijos son maravillosos, pero me hace falta mi país, mi casa, mi cama. Yo podría optar inclusive por la residencia aquí en Canadá, pero yo no estoy buscando eso, yo estoy temporalmente porque quiero estar al lado de mi esposo en mi país, en libertad. Y lo que le puedo decir es un acompañamiento moral, un acompañamiento desde el punto de vista del amor, del afecto, de la cercanía, de eso que nos une, ese lazo que nos ha unido durante tantos años y de ese amor familiar que está junto con mis hijos. Hemos estado unidos con él y con las demás personas que están allí, porque sí se ha convertido eso en una hermandad. Ellos han podido estrechar esos lazos allí adentro de la embajada, afortunadamente. Omar González y estos 4 líderes opositores y otros miles de venezolanos más tomaron la decisión de luchar por la democracia, por rescatar a esa democracia secuestrada en Venezuela. Tomaron el camino quizás más complejo, el más difícil, luchar contra una dictadura. Nilsa, un año después de tener a su esposo, a Omar, dentro de una embajada sin poderlo abrazar, ¿usted cree que ha valido la pena este sacrificio que han hecho ustedes como familia en pro de la democracia, en pro de visibilizar la dura situación que viven cientos de miles de venezolanos en este momento por culpa de la dictadura? Definitivamente. El sacrificio vale la pena porque lo vamos a lograr. La libertad de nuestro país está cerca y podemos abrazarnos en libertad, como siempre digo yo, con nuestra bandera nacional que nos arrope.
en un país libre, en un país próspero. Definitivamente ha sido muy duro el camino, muy duro familiarmente. Por supuesto que nos ha pegado mucho, nos ha unido más, porque es increíble, ¿no? Pareciera, es bizarro, pero esta situación tan difícil nos ha acercado más como familia, nos ha consolidado más como familia. Pero evidentemente esto tocó de esta manera, no sabíamos que iba a pasar de esta forma, pero tocó y hay que caminarlo de la mejor manera posible, con la frente en alto, eso sí, y siendo en todo momento congruentes con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Nilsa, es importante que nos lo diga usted porque pese a que Omar está en unas condiciones bastante difíciles, la familia también ha hecho un sacrificio. Usted tuvo que salir precisamente de Venezuela, del país que usted ama, como consecuencia también de esa persecución que le declaró la dictadura a su familia y a cualquier voz disidente que se atreva a cuestionar el triunfo fraudulento que defiende constantemente Nicolás Maduro ante la opinión pública. Omar, le hago esa misma pregunta. Un año después, ¿usted cree que ha valido la pena este sacrificio tan grande que usted ha hecho y que venía haciendo antes de que lo privaran de la libertad? Porque usted fue uno de esos guerreros que al lado de María Corina Machado logró ese triunfo electoral el pasado 28 de julio, pese a que el dictador no lo reconoció, es un triunfo. Ustedes ganaron. ¿Valió la pena? Absolutamente sí. Es un sacrificio de toda una nación que, a pesar de las dificultades, a pesar del ventajismo, a pesar de las arbitrariedades del régimen de Nicolás Maduro, el 28 de julio pasado no solamente se volcó a votar por la fórmula que apoyaba María Corina Machado, que no fue otra que la candidatura presidencial del mundo, González Urrutia, que arrasó en esas elecciones. Pero no solamente que ganó, es que por primera vez en este cuarto de siglo en Venezuela pudimos demostrar, tener en nuestras manos las actas que las mismas máquinas de la oficina electoral de Maduro emitió el día de las votaciones y llevarlas al mundo entero, esas actas, las únicas que existen, que fueron las que emitieron ese día las máquinas del Consejo Nacional Electoral, las tiene la Organización de las Naciones Unidas, la tiene el Centro Carter, la tiene la Organización de Estados Americanos, las tienen las democracias de los estados más importantes del planeta. De manera que Maduro se robó las elecciones y los venezolanos no podemos permitir que siga saqueando y destruyendo nuestro país. Claro que valió la pena, Jefferson. Pues Omar González, quiero agradecerle por este relato valiente que nos ha compartido el día de hoy, y también a Nilsa Cristina Manzano, a su esposa, que también amablemente ha querido participar de esta entrevista, que estoy seguro que deja muchas conclusiones y muchas reflexiones para todos los que nos ven a esta hora. Estamos hablando con un hombre que lleva 12 meses encerrado en una embajada en la ciudad de Caracas, en la embajada de Argentina, sometido a una serie de torturas psicológicas y de asedios criminales por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Omar González, gracias por su valentía y que vengan mejores tiempos para Venezuela. Aquí siempre estaremos atentos a su familia y también a escucharlo a usted y cualquier denuncia que tenga sobre lo que está viviendo al interior de esta embajada. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Jefferson, y muchísimas gracias a todo el equipo por haberme dado también la oportunidad de escuchar en un canal de televisión tan prestigioso como ustedes a mi esposa Nilsa Cristina Manzano de González. Fuerte abrazo. Un abrazo y nos encontraremos en la libertad. Nilsa Cristina Manzano de González, gracias y mucha fuerza y ánimo a esa familia que espera y que continúa luchando también desde el exilio por la libertad de Venezuela. Amén, amén, así será. Gracias. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Los invitamos a que sigan participando en las cuentas de X,
que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @lanoche, NTN24, @segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, y en mi cuenta personal @JeffersonNTN24. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.